Nunca ha sido tan fácil crear vídeos con personajes consistentes. En el vídeo de hoy te voy a mostrar 3 de los mejores métodos para crear personajes consistentes de ti mismo con ayuda de la inteligencia artificial. En alguno de los ejemplos agregaré algo de sincronización labial, solamente por diversión. Los 2 primeros métodos implicarán generar una imagen y luego usar esa imagen para animarlo. Con el tercer método crearemos directamente de texto a vídeo. Así podrás comparar cuál es el método que funciona mejor para tus proyectos. El primer método es el más fácil, ya que funciona únicamente a partir de una única imagen. Para utilizar este primer método nos vamos a ir a Replicate. Tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo. Para entrar en la plataforma de Replicate tendrás que utilizar una cuenta de GitHub. Ahora que estamos dentro de Replicate tenemos toneladas de modelos de inteligencia artificial para probar y usar. Ahora también hay que decir que para usar esta plataforma debes de tener registrada una tarjeta de crédito o débito. Replicate no utiliza el sistema de suscripciones que utilizan otras plataformas. Lo que hace es cobrarte según el uso que le des a sus herramientas. Pero es muy barato porque tal y como puedes ver aquí puedes ejecutarlo 45 veces por solamente $1. Para encontrar el primer modelo de generación de imágenes vamos a irnos a el cuadro de búsqueda de Replicate y vamos a poner lo siguiente: Flux Pulled, y vamos a pinchar en el primero que nos aparece. Ahora vamos a pasar a configurarlo. Lo primero que tenemos que hacer es subir una imagen a este primer cuadro de aquí. Una vez que hemos subido nuestra imagen, vamos a seguir bajando hacia abajo y aquí en el prompt tenemos que poner qué personaje queremos que se cree a partir de nuestra fotografía. Así que yo le voy a poner que quiero un mago lanzando un hechizo. Es recomendable que lo pongáis en inglés porque los resultados suelen salir bastante mejor. Bien, lo siguiente, vamos a poner el aspect ratio. Yo en este caso lo quiero en 16:9, con lo cual vamos a ponerlo en 1280 por 720. Este es el formato correcto para luego volcarlo a YouTube. Y el resto de las configuraciones lo vamos a dejar más o menos como está porque funciona perfectamente. Lo que podemos cambiar aquí, el número de salidas, es el número de imágenes que nos va a crear cuando le demos la orden. Lo podemos cambiar según la preferencia que tú prefieras. Yo prefiero que me saque 4 imágenes, así podré elegir entre la mejor de ellas. Luego, si bajamos más para abajo, vemos el cuadro para los prompts negativos, es decir, aquello que queremos que no salga en la imagen. Por defecto ya nos salen unas cuantas, ¿vale? Baja calidad, el texto, marca de agua, etcétera, etcétera. Y aquí en la salida de imagen es el formato que queremos que nos devuelva Replicate la imagen. Tenemos web, JP o PNG. A mí me gusta usar el formato PNG. Una vez modificado ya todo esto, habiendo subido nuestra foto y habiendo configurado un poquito estos parámetros, le vamos a dar a ejecutar y en apenas 20-30 segundos ya tenemos los resultados. Fijaros la maravilla de imágenes con un parecido extraordinario entre mi fotografía original y el personaje de los magos. Te voy a dejar ahora con unos ejemplos de más personajes que he creado a partir de mi fotografía. En un momento pasaremos a darle animación a estas imágenes, pero primero quiero mostrarte el segundo método. Nos vamos a ir de nuevo al cuadro de búsqueda de Replicate y vamos a escribir lo siguiente: Ostrich. Tenemos que escribir. Le vamos a dar al primero que nos sale, donde pone Fine Tune. Le vamos a dar y ya estaríamos dentro de este modelo. Hay que decir
que este modelo requiere de que subas al menos 10 imágenes para que él pueda hacer el entrenamiento de dicha imagen. Entonces nos vamos a bajar aquí abajo, en modelo, vamos a crear un nuevo modelo, le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo este, he puesto yo Tolejavi 2, aquí en público o privado marcamos privado. Y en el siguiente cuadro de diálogo es donde tenemos que subir nuestras 10 imágenes como mínimo. Así que para ello nos vamos a la carpeta donde tengamos nuestras imágenes, las seleccionamos todas y las vamos a comprimir. Una vez hemos creado un archivo zip comprimido, es lo que tenemos que subir a la plataforma. Volvemos a la plataforma y vamos a subir nuestro archivo que contiene las 10 imágenes o más. Eso ya depende de ti. Lo abrimos y seguimos bajando para abajo. Luego en esta caja de diálogo lo que tenemos que poner es un nombre para el disparador. Por ejemplo, si yo pongo de nombre este disparador, Tolejavi, pues siempre que quieras recurrir a este personaje que ha entrenado esta inteligencia artificial, pues ya no tendremos que volver a subir las 10 imágenes porque ya están almacenadas en esta plataforma. Bien, lo siguiente, bajamos para abajo y aquí en AutoCaption Prefix es el prefijo que queremos poner a ese disparador. Entonces yo le voy a poner lo siguiente, a photo of Tolejavi. Esto lo que quiere decir que cada vez que activemos el disparador, si aquí pone una foto de Tolejavi, creará esa foto de ese personaje. Si por ejemplo tuviéramos otro personaje creado, pues simplemente cambiaríamos a photo of Tolejavi por el nombre del otro personaje. Bajamos para abajo. En LoRa Rank vamos a ponerlo en 32 para que ayude a entrenar el modelo. Y ya está, todo lo demás lo vamos a dejar igual. Una vez hecho esto, le vamos a dar a crear entrenamiento. Tengo que decirte que la creación de este modelo tarda unos 20 minutos y cuesta entre 3 y 5 dólares. Pero una vez que está entrenado es realmente barato crear imágenes como las anteriores. Vamos a darle a generar y a esperar esos 20 minutos. Una vez que han pasado esos 20 minutos ya tenemos el modelo entrenado, con lo cual ahora vamos a darle a ejecutar modelo. Veis que aquí tengo unas fotos, las he creado, pero no sé por qué la cámara pues no me ha grabado. Pero aquí ya estáis viendo la calidad que tienen estas imágenes, ¿vale? Yo aquí le puse Tolejavi is a biker. ¿Esto qué quiere decir? Este es el disparador que pusimos anteriormente. Solo poniendo esto ya va a disparar a este personaje, en este caso a mí. Para este nuevo ejemplo que voy a poner, porque la creación de estas imágenes no se ha grabado, pues voy a poner lo siguiente. Voy a variar esto de la moto. Tolejavi 2 está montado en una motocicleta vista desde el frente, a ver si me saca pues con el manillar de frente. Y lo demás, pues el aspect ratio lo he modificado también a 16:9. Y qué más, por aquí el número de salidas de la imagen, que ya os he dicho que a mí me gusta que salgan 4, y prácticamente, bueno, luego el formato de salida de la imagen en PNG, y lo demás ya se deja como está. Entonces vamos a darle ahora a crear y ahora en apenas 20-30 segundos tendremos las nuevas imágenes. Bueno, y aquí veis el resultado que nos ha devuelto este modelo de inteligencia artificial. Hay algunas que todavía no las saca muy bien, como es este ejemplo, pero fijaros, las otras están perfectas. Es increíble lo que la inteligencia artificial está avanzando y cómo podemos utilizarla para generar proyectos increíbles. Bueno, y ahora te voy a dejar con otros ejemplos de imágenes que he creado con este modelo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar estas imágenes que acabamos de generar a vídeo, con lo que le vamos a dar el movimiento necesario para que parezcan reales. Para ello puedes utilizar varias plataformas como Runway, Luma Labs, Kling o Vidu. Yo para ello voy a utilizar Vidu, que ya sabéis los que me seguís que es una de mis plataformas preferidas para crear movimiento en imágenes. Por cierto, ya os conté en este vídeo cómo crear vuestras películas casi infinitas. Una vez estamos en vídeo y nos hemos registrado, nos vamos a ir a crear vídeo. Aquí vamos a subir algunas de las imágenes que hemos creado en Replicate. He subido esta del mago y aquí podemos ponerle la instrucción o el prompt de lo que queremos que haga el mago. Y yo le he puesto lo siguiente: el mago lanza la bola de fuego que tiene en la mano. Lo dejamos en 4 segundos y le vamos a dar a crear. Bien, y aquí ya tendríamos el resultado. Vamos a darle a ver qué tal.
Bueno, ha cumplido en parte lo que le hemos dicho. La bola de fuego la ha lanzado, pero bueno, se da la vuelta. A veces los resultados salen geniales, otras veces hay que probar 100 veces hasta que conseguimos lo que queremos, como pasa con todas las plataformas. Vamos a subir otra imagen. Esta la vamos a borrar. Vamos a subir otra imagen, por ejemplo, de esta carpeta, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a probar con esta. Y le voy a poner el siguiente prompt. Le he puesto que el motero coge la moto, o se monta en la moto y se marcha. Vamos a darle a crear y esperamos unos segundos a que nos devuelva el vídeo. Vamos a ver qué tal ha quedado este vídeo. Bueno, parece que realmente me monto en la moto y me voy. Te voy a dejar ahora con otros ejemplos de vídeos que he creado a partir de las imágenes que habíamos creado en Replicant. Pero si no te gusta Vidu para pasar de imágenes a vídeo, también puedes utilizar Kling, que es esta plataforma. Podéis ver que tiene una oferta bastante interesante, tanto en sus planes mensuales como en sus planes anuales. Esto está disponible en este momento que estoy grabando el vídeo. No sé si cuando vosotros vayáis a ver este vídeo seguirá estando esta oferta disponible. Yo creo que está muy bien y que podéis aprovechar. Para pasar de imagen a vídeo en Kling, nos vamos a ir a iVideos y luego en imagen tu vídeo. Y aquí vamos a subir pues alguna imagen de las que hemos creado anteriormente. Vamos a buscar alguna. En este caso he subido esta, donde estoy disfrazado de Thor. Y aquí abajo le podemos poner el prompt que queramos para que la imagen cobre vida según nuestras instrucciones. Yo en este caso le voy a poner que Thor pues va a empezar una batalla. Ya veremos a ver qué es lo que nos genera. Y por lo general todas estas opciones más las suelo dejar tal y como vienen. Así que vamos a dar esta otra caja de diálogo es para poner los prompts negativos, que ya hemos dicho que son los que le indican a la inteligencia artificial qué es lo que no aparezca en el vídeo, y luego le daríamos a generar. Y ahora solo nos quedaría esperar. Normalmente tarda de 5 a 10 minutos, así que cuando tengamos esta imagen en movimiento, volvemos. Bueno, pues una vez que ha terminado de generar el vídeo, aquí está el resultado. Bueno, no sé exactamente lo que le había dicho de que entrara en batalla, más bien está diciendo que le perdonen la vida al gladiador, pero bueno, ya sabéis que esto a veces, unas veces sale bien y otras veces no sale tal y como queríamos. Ahora vamos a pasar, si recordáis al principio del vídeo os dije que íbamos a hacer que nuestro personaje también pues tuviera una sincronización labial con lo que queremos que diga. Para eso nos vamos a ir a sincronización de labios. Aquí tendremos el text to speech, que es de texto a voz, o podríamos subir también una grabación propia nuestra. Yo en este caso voy a utilizar el text to speech. Ahí estaría: if you like the video, subscribe, share and give a like. Y bueno, pues vamos a escuchar dentro de las voces de mediana edad. Esta sería una chica, así que no, esta tampoco. Vamos a elegir entre estos tres que parecen chicos. If you like the video, subscribe, share and give a like. Que no está mal. If you like the video, subscribe, share. If you like the video, subscribe, share. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar con el primero. Entonces le marcamos y ahora le vamos a dar a la sincronización de voz con el personaje que tenemos aquí en este cuadradito. Entonces le damos y ahora tendríamos que esperar pues de 5 a 10 minutos nuevamente para ver esa sincronización de labios con la voz. Y una vez pasado ese tiempo, aquí tenemos el resultado. If you like the video, subscribe, share and give a like. If you like the video, subscribe, share and give a like. Bueno, pues estas han sido las 3 mejores formas que he encontrado para generar personajes consistentes de ti o de cualquier otro personaje. Tal y como decía anteriormente Thor, si te ha gustado este vídeo, pues compártelo, dale a like y suscríbete al canal. Y si quieres saber otro método para generar personajes con tu rostro, aquí te voy a dejar este vídeo que seguro que también te va a resultar interesante.